Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Pavel Muñoz. Él es candidato por Alianza País al Distrito Norte de la Ciudad Capital. Bienvenido, Pavel, ¿cómo está usted? Queríamos conversar sobre sus postulados. Usted representa el partido de gobierno en el distrito más político del país, que es el Distrito Norte de la Ciudad Capital. ¿Cómo avanza la campaña? ¿Qué postulados están presentando? Claudia, un saludo para usted, para la gente que nos puede ver. Y a la gente decirle que fundamentalmente lo que nosotros queremos es seguir trabajando para transformar este país. Nosotros tenemos 3 mandatos. Pero 10 años no son suficientes. Cuando usted tiene un proceso de desarrollo en el que quiere transformar estructuralmente el país, no. Porque, y le explico por qué, Claudia, por eso le decía que nosotros lo que necesitamos y lo que estamos trabajando, el mandato que tenemos, es para seguir haciendo las cosas y fortalecer las cosas que se han hecho bien, corregir seguramente las cosas que todo proceso político tiene y que los errores que se pudieron haber cometido. Y es ahí donde voy en el tercer elemento. Hay cosas, Claudia, que son de largo plazo. Cuando usted transforma el sistema educativo, por decirle una cosa, y en estos 10 años hemos incorporado, la Constitución incorporó y la posterior ley, la educación inicial, por ponerle un ejemplo, los niños que ahora pueden entrar de 3 a 5 años, realmente tiene que esperar una generación para ver qué productos se habla de está al menos dando. 10 años, en eso coincidimos, pero se han dado muchas reformas en estos 10 años. Entonces, a veces no entendemos, por ejemplo, hace X tiempo se eliminó la enseñanza de idioma inglés y ahora vuelve a incluirse la enseñanza de idioma inglés. ¿Por qué su partido, que ha manejado el gobierno, ha hecho tantos cambios con el mismo ministro? No es que ha habido cambios de ministros. Hace unos días estaba aquí Augusto Espinosa y él reconocía la serie de cambios que se han ido dando. ¿Por qué no mantener una sola reforma para ver frutos y ver resultados? Nosotros hemos tenido, digamos, disciplina respecto a 3 planes de desarrollo que hemos implementado. Si usted se fija, cuando ganamos las primeras elecciones en el año 2007, tuvimos un proceso y un plan de desarrollo para el 2007-2010. Tuvo que ser cambiado por las circunstancias de haber aprobado una nueva constitución. Esa constitución volvía, digamos, del sistema político a cero, si usted quiere, en el sentido de se hicieron nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones supusieron un nuevo plan de gobierno, un nuevo programa de gobierno, un nuevo plan de desarrollo que estuvo entre el año 2009 y el 2013, y entre el 2013 y el 2017, que terminará en mayo de este año, ha habido un nuevo plan de desarrollo. Los ejes han sido fundamentalmente los mismos. La aplicación de las políticas, Claudia, puede haber, digamos, sido modificada en alguna medida, porque usted también tiene situaciones cambiantes en la realidad. Digamos, le pongo un ejemplo, el sector productivo hace una petición, hace una demanda de que tengamos una suerte de estabilidad, de una pausa normativa, pausa regulatoria sobre los temas que se han hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre y cuando suponga también compromisos de parte de este sector. Le digo 2, por ejemplo, niveles de reinversión sobre sus ganancias, y estos niveles de reinversión que estén sobre todo enfocados a la generación de empleo. ¿A qué me voy con esto? Que cuando usted tuvo que poner determinadas regulaciones sobre situaciones que son cambiantes, lo teníamos que hacer por el cuidado de otros objetivos, ¿no es cierto?, superiores. Ejemplo, el cuidado de la dolarización. Usted, Claudia, por ejemplo, cuando tiene un país dolarizado, tiene que cuidar que le ingresen más dólares que los que salen del país. En esa medida, ¿no es cierto?, al no poder hacer devaluaciones y estimular nuestras exportaciones, debíamos hacer salvaguardias para cuidar a la protección, a la producción nacional. Salvaguardias terminan en este año. Ya, ¿es positivo, es negativo? ¿Cómo analizar estos procesos que van llegando a su término, luego además del acuerdo que tenemos con la Unión Europea? Positivas, fueron realmente positivas. Yo la semana anterior estuve reunido con gente de la CAPEIPI y, digamos, hay que saber cuando uno toma una política pública, Claudia, a quién, no todos siempre son beneficiarios de una política pública. Hay sectores que son más beneficiarios que otros, hay algunos que incluso podría entorpecer o molestar esa política pública. Lo importante es saber si lo que usted está cuidando son objetivos superiores, ¿no es cierto?, el bienestar general. Y en ese sentido, pudo haber molestado el consumo de ciertos bienes importados para determinados segmentos poblacionales. Puede ser que sí, pero al mismo tiempo, Claudia, ¿no es cierto?, favoreció elementos de política nacional y producción nacional. Le pongo un claro ejemplo, ¿no es cierto? En algún momento me acuerdo que en las Giris salía un letrero: yo ya no puedo consumir Nutella. Lo que usted tiene, yo lo he visto en los supermercados en este momento, es la producción de pasta de chocolate nacional. ¿Eso por qué termina siendo bueno? Pero son equilibrios de la misma empresa que mencionamos. Hay productos que solo se hacen en Ecuador para el resto del mundo. Son empresas que están presentes en diferentes partes y especializan a cada país en un producto, lo cual es beneficioso para el país, y los demás traen de países vecinos, en muchos casos como Venezuela. ¿Por qué entonces no dar una mayor apertura para que el talento local, el consumir lo nuestro, sea real, compitiendo en iguales circunstancias con
iguales características con productos que vienen de otros países vecinos. Pero usted va a un supermercado y lo puede hacer. Usted se puede encontrar con dos tipos de productos, un producto importado y un producto nacional. Lo que nosotros creemos es que hay que privilegiar el consumo y la protección de esa producción nacional. Pero mejorando la calidad de la producción nacional. Claro, por porque supuesto, si no, eso no no está... por más barato hay una justificación. Eso no está en duda, digamos. Por eso, Claudia, es que me parece que hay que tener, ¿no es cierto?, un dando y dando. Usted puede poner medidas de protección, pero el sector se debe comprometer en mejorar la calidad, se debe comprometer en mecanismos de reinversión, se debe comprometer en sostener plazas de trabajo. Porque cuando usted protege eso, no es porque le parezca agradable ese producto, es porque detrás de la producción nacional está generando empleo. Y al final el objetivo superior es cuidar el empleo nacional. Ahora, Pavel, ¿cómo plantearlo todo eso al interior de la Asamblea? Usted, la Asamblea, va a legislar y fiscalizar. Se habla de que la Asamblea actual tiene un saldo a favor por el número de leyes aprobadas, no estamos diciendo si buenas o malas, y tiene un saldo en contra por falta de fiscalización. ¿Cómo analiza usted y cómo plantea la nueva gestión en la Asamblea? Es una tercera cosa, para hacer grandes acuerdos nacionales. La Asamblea Nacional debería ser en estos próximos 4 años el espacio entonces para legislar, y legislar debería ser hacer nuevas leyes y perfeccionar las existentes, porque ya podemos después hacer un recuento de qué leyes se han hecho y como usted bien dice, el saldo es positivo. Una vez aprobada la Constitución... Hay muchas leyes, se han hecho muchísimas, eso no podemos negar. Más de 190 buenas o leyes. malas, es otro análisis. Efectivamente, más de 190 leyes, con lo cual efectivamente a la gente no se le puede uno proponer que le va a hacer 190 leyes adicionales. Lo que tiene seguramente y la pregunta es que... a la gente es, ¿para qué sirven 190 leyes? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? ¿Cuánta seguridad jurídica tenemos? Hemos mejorado, yo creo que hemos mejorado y mucho, y después podemos pongamos ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito productivo que estábamos hablando, ¿no? Usted tiene el Código de la Producción, usted tiene la Ley de Economía Popular y Solidaria, o tiene, por ejemplo, la Ley para Alianzas Público-Privadas. Esa legislación, ¿por qué ha sido buena? Porque entonces está legislando para todos los sectores. El gran capital, que puede asociarse con el capital extranjero, pero también el pequeño capital, ese que hace artesanía, ese que puede tener las queseras de un determinado territorio, ¿no es cierto?, y que le producen al mercado nacional, que además, Claudia, suelen ser las más altas generadoras de empleo. Entonces ahí usted tiene una legislación que ha sido favorable. Veamos en el caso de educación. Usted tiene una nueva ley de educación que incorpora, que digamos trata de darle un ciclo de educación a todo el ciclo de vida. Trabaja con los niños de 3 a 5 años, mejora los niveles de calidad en las escuelas y los colegios y ha hecho una transformación de la educación superior. Eso no quiere decir, Claudia, que no hagamos una revisión participativa, conjunta incluso con los estudiantes, con las universidades, para hacer unas pocas reformas a la ley de educación superior. Y así usted tiene algunos otros campos donde se ha legislado, digamos, a favor de la ciudadanía. En fiscalización es cierto que hay que aumentar los niveles de fiscalización, pero siempre y cuando, Claudia, esto no sea, digamos, ni show político ni una estrategia de venganza para la fuerza política de turno. Hay que hacer una fiscalización seria. En este periodo se han hecho más de 5.000 pedidos de información a los distintos ministerios, de todas las fuerzas políticas. Le invito a la gente a que revise una reciente publicación que acaba de sacar la Asamblea Nacional, donde usted puede ver cómo Creo, el partido, digamos, social cristiano, Pachacuti, Avanza, todos han hecho pedidos de información. A veces hay quejas de los partidos de oposición, pero que la presidencia de la Asamblea, que es quien tramita la solicitud de información, no ha sido tan oportuna en el trámite. Digamos, en algún caso sí hay que mejorar la aplicación de todo eso, hay que hacerlo, Claudia. Yo, por ejemplo, planteo que en el caso de fiscalización incorporemos a sujetos que hoy no están en el rango de la fiscalización. Por ejemplo, los gerentes de las empresas públicas, incorporémoslos. Hagamos una revisión de la ley de contratación pública, que siendo una buena ley, ¿no es cierto?, tiene para agilitar los procesos herramientas como las contrataciones por giro específico del negocio. Si es que eso en algún momento está disminuyendo los niveles de control, entonces limitemos, ¿no es cierto?, ese tipo de contratación. Soy proponente, cuando yo era ministro de Planificación, trabajé sobre una ley de control del Estado, porque la función de transparencia y control social es la única que en este momento no tiene una ley orgánica que la articule. ¿Por qué no fortalecemos ahí un control que además sea concurrente? Fortalecer, mantener esa función, porque hay críticas de otros sectores que hablan de que la comisión o este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe existir porque no ha funcionado adecuadamente. ¿Cuál es su parecer? ¿Debe existir? ¿En qué sentido debe tener una nueva normativa para que efectivamente sea
la función que mire mucho más hacia el Estado de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. La gente debe entender que no toda propuesta que hacen los candidatos es viable. Y es ahí cuando a mí me da pena, digamos, como un ciudadano, como político Bueno, hablan de también. reformas constitucionales, hablan de constituyentes, o sea, hay muchas cosas que se están diciendo. Exacto, pero hay que ver si la gente quiere eso, Claudia. Yo digo, usted ponga el termómetro en la ciudadanía y la ciudadanía no está Pero la preocupada. ciudadanía sabe que existe este quinto poder y sabe que ha hecho o que no ha hecho. Pues también es otra pregunta que usted puede hacer en las calles. Señores, ¿saben que hay una función de control social y participación ciudadana? Me parece que ese es un buen punto, porque entonces hay que decirle a la gente que existe, hay que decirle a la gente que Y le van a cumple un decir, rol ¿y para qué y sirve? la ¿Cómo gente funciona? y la gente que exige el cumplimiento de ese rol. Pero si usted dice, por ejemplo, mañana derogar la ley de comunicación, o usted dice eliminar la función de transparencia y control social, o usted plantea eliminar 14 impuestos, ¿no es cierto? Esas propuestas no son viables, uno, si no tiene mayoría en la Asamblea para legislar sobre el Pero tema usted de impuestos. hablaba de Dos, otro tercer área en la Asamblea, el conseguir acuerdos y consensos. Sí. Muchas cosas pueden conseguirse en base a acuerdos y consensos de las diferentes fuerzas políticas al interior de la Asamblea. Totalmente de acuerdo, y eso hay que hacerlo. Por eso nosotros planteamos un gran pacto a favor de la producción, un gran pacto a favor del empleo, un gran pacto a favor de un paquete legal a favor de la Y juventud. si ese pacto a favor de la producción significa reducción de impuestos, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, si es que digamos llegamos a un acuerdo en ese sentido. Cuando uno hace un acuerdo, evidentemente, ¿no es cierto?, hay cosas a las que tiene que renunciar. De todas maneras, yo creo que los sectores productivos no están enfocando ahí la principal preocupación. Ellos lo que no quieren, y así lo dicen, digamos, esto lo podemos discutir, pero puedo entender la racionalidad que está detrás. Ellos dicen, no me cambie permanentemente las reglas, porque al cambiarme permanentemente las reglas no me da previsibilidad. Ok, entendido el punto. Nosotros le decimos a contrapartida, nosotros lo que le pedimos es que usted no tenga también un comportamiento muy rentista. ¿Qué significa esto para que la gente nos entienda? Querer invertir poco para tener grandes utilidades en poco tiempo y con actividades que no son generadoras de empleo. Con lo cual el compromiso de ustedes debería ser a una parte de sus ganancias reinvertir en los procesos de producción nacional, que esa producción y que esa reinversión genere nuevas plazas de empleo. Si es que nos ponemos de acuerdo en estos dos elementos, vamos adelante con todo lo que hay que hacer. Nuestro candidato y nuestro próximo presidente, Lenín Moreno, ha dicho, hagamos una comisión específica para que revise el tema tributario, ¿sí? ¿Por qué no nos fijamos, Claudia, en los temas tributarios locales? Cuando yo estoy caminando la calle en los distintos sectores y me topo con el pequeño comercio se queja y dice, pero este impuesto, pero este impuesto, pero este impuesto, todos son municipales. Usted tiene 11 impuestos municipales. Cuando yo era ministro de Planificación, hice, y lo puedo decir con total conocimiento de causa, un estudio donde de esos 11 impuestos muy bien podrían quedar en 5. Hay una serie de elementos, Pavel, pero también es cómo facilitar para que sea simple pagar impuestos. Es otro análisis, de pronto tendríamos que tener aquí el Servicio de Rentas Internos y también al municipio, es decir, simplifiquen los temas, porque además que cambia la normativa, hay que tener especialidad para saber cómo se pagan las cosas. Entonces, hay una serie de elementos. Usted habla de algunas cosas del interior de la Asamblea. ¿Qué otros planteamientos está haciendo en la campaña? Habla también de la relación con el binomio Moreno-Glass. ¿Qué otros planteamientos están haciendo para la Asamblea? Que es el poder más importante del Estado. Uno debe pensarlo así hacia la Asamblea Legislativa. Solo para no dejar suelto el tema que usted ha señalado, totalmente de acuerdo. A la gente hay que liberarle de los trámites odiosos, y si es que hay exceso de tramitología hay que cortarla, pero de raíz. Muchos se han anunciado, usted también como ministro de Planificación, el simplificar, crear empresas o cerrar empresas. Es casi imposible cerrar una empresa en el país por tanto trámite. Y ahí necesitamos, Claudia, un cambio de cultura en los propios ciudadanos, un cambio de cultura en la lógica de servicio. No podemos ser potencia turística si vamos a, digamos, si recibimos un pésimo servicio en la cevichería de la esquina. No podemos, digamos, cambiar, como usted dice, la lógica de tramitología, si la disposición dice una cosa, pero el que le atiende o la burocracia, los sectores medios dicen otra. Es decir, ahí también, yo creo, Claudia, que usted es estudiosa de estos temas. Me parece que hay muchos logros en el ámbito del Estado, pero también hay, y seguramente hay cosas que corregir, pero hay muchos retos en el ámbito de la sociedad. ¿Cómo elevamos los niveles de participación, los niveles de cultura ciudadana, los niveles de educación, de buen trato, de buena atención? Muchas de las cosas que usted ha hecho, al final no pueden ser corregidas porque el funcionario que tiene que dar ese servicio es el que no cambia. ¿Usted cree que no ha sido un empeño, digamos, tener servicios de calidad en la salud? Pero ha sido un empeño. El presidente digamos, canas, ha perdido pelo, digamos, con esa preocupación, pero al final hay que ver... Pero al final sigue habiendo problemas. Es ahí donde entonces debemos llegar a ese funcionario. Hospitales certificados a nivel internacional no significa lamentablemente para el usuario local
que el servicio de salud ha mejorado. Ventajosamente ha mejorado mucho, pero no como quisiéramos, ¿no? Y es ahí donde efectivamente no es concebible que nos demoremos tanto en dar una cita para una consulta médica, que O que usted uno vaya y no exista medicamentos, o que uno vaya y no exista una serie de elementos. Y por eso mismo, Claudia, entonces es que estas propuestas que hablan de no tener inversión son fatales, pues, porque usted justamente tiene que tener inversión para la gente, asegurarle una salud que le pueda dar medicamentos, para los chicos asegurarles una educación donde pueda haber profesores. Topábamos el tema del inglés. Antes teníamos profesores que no hablaban inglés y así tenían la asignatura de inglés. Entonces, por eso es importante. Pero ahora los tenemos niveles de profesores inversión. de química que saben física. Es que es un tema bastante complejo con las últimas reformas. Porque también usted lo que ha tenido es que la oferta del país no necesariamente es, ¿no es cierto? O unificaron. En ese Ahí sentido. hay una unificación de química y física. Y hay profesores que fortalecen química o fortalecen física y dan las dos asignaturas. O sea, hay que hacer una serie de análisis también qué ha pasado con las reformas educativas. Sí, totalmente. Y por eso es que la educación superior tiene que ser pertinente. Nosotros, del 100% de chicos que estamos graduando en las universidades, del 25% de administradores de empresas. ¿Necesitamos tantos administradores de empresas o necesitamos más profesores de física y química? Es por eso, digamos, que hay que ver no solamente, pues, digamos, los árboles, Pero ¿no ahí es cierto?, volvemos sino a el bosque. la relación importante, no es importante el Estado, es importante el sector educativo, la empresa privada y la sociedad. 100%. Entonces, saber hacia dónde vamos. ¿Qué otras 100%. propuestas tiene Pavel para la Asamblea? Y también quisiera que nos cuente su trayectoria, quién es Pavel Muñoz, para que los electores sepan por qué candidato y cuáles son sus perfiles. Rapidito entonces con las dos, respecto a las otras propuestas, un nuevo código de trabajo, con preocupación fundamental en generación de trabajo joven. Es inconcebible que a un joven de 20 años usted le pida experiencia de 10 años, como es inconcebible que nos parezca inútil a una persona de 55 años. Ahí debemos, ¿no es cierto?, fortalecer los mecanismos de protección del trabajo, de generación de mayor empleo. Usted tiene ahora la generación de los millennials, los chicos entre 16 y 34 años. Su acercamiento al mundo laboral es distinto y hay que valorar eso, ¿cierto? Prefieren trabajar, digamos, mecanismos de teletrabajo, hacer trabajo ahora por internet, ¿no es cierto? No necesariamente quieren ponerse gomina y entrar a las 8 de la mañana a timbrar una tarjeta, ¿no es cierto? Quieren ser Pero el código de emprendedores. trabajo exige que exista ahí un elemento biométrico para garantizar entrada y salida. Por eso es que hay que tener flexibilidad, digamos, ¿no es cierto? Aquí los puntos de intermedio son importantes, Claudia, ¿no? En el sentido de que se permita entonces que un nuevo código de trabajo reconozca estos temas. Un paquete de reformas legales a favor de la juventud. Lo que se ha hecho en educación superior es muy importante, pero creo que generamos ahí un problema, que es aspiracional. Todos los chicos quieren llegar a la universidad y sus padres ven que el chico no llega, ¿no es cierto? También hay una suerte de frustración social. ¿Por qué entonces no hacemos una reforma puntual para las universidades, para los institutos técnicos, tecnológicos, catalogarlos como universidades, tener 40 hasta el 2021 y permitir que todo chico que se gradúa del colegio y quiere entrar a la universidad entre? ¿Quién es Pavel Muñoz? Es un quiteño ciudadano comprometido con su ciudad y con su país, amante de su ciudad y su país. Los que estamos en política, digamos, podemos criticarnos entre nosotros, pero yo sí no creo que haya, digamos, vocación de servicio. En nuestro caso, está probado en los últimos 10 años. Yo he sido funcionario de este gobierno, empecé como subsecretario de Reforma del Estado, pasé a ser viceministro de Inclusión Económica y Social, terminé como ministro de Planificación y sobre todo el último cargo, Claudia, me dejó algunas enseñanzas que fueron muy valiosas, ¿no? Primero, digamos, en la Secretaría de Planificación estuve cerca a la discusión del texto constitucional, es una cosa que para mí fue la mejor experiencia profesional. La segunda, pude entender el desarrollo global. Y en este sentido, Claudia, es cuando le digo que usted tiene que estar muy consciente que si mueve esta pieza de aquí, afecta a la de acá. Por eso, digamos, no es tan fácil uno plantear propuestas demagógicas como 1 millón de empleos o eliminar tantos impuestos, porque al final del día eso está cubriendo lo que usted justamente señalaba: salud de calidad, educación de ¿Cómo calidad, tener una idea becas. global de todo lo que es el mundo público? Usted fue secretario de Planificación, ministro de Planificación. ¿Cómo saber todo lo que involucra el mundo público, que además ha sido criticado por el número de carteras de Estado que hay? O sea, hay muchísimos ministerios en el país. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Deben haber tantos? ¿Deben haber menos? ¿Cómo entender este mundo público? Le voy a conectar eso con que usted me decía quién soy, ¿no es cierto? El primer trabajo que tuve que hacer en el gobierno, más o menos lo puedo resumir en el tamaño de esta mesa, ¿no es cierto? Fue analizar el organigrama que estaba vigente en el año 2006. Era una cosa sin lógica ni concierto, Claudia, sin lógica ni concierto. Nosotros hemos eliminado 100 instituciones que había en el anterior organigrama. Se han creado cerca de 40. El saldo total es que hoy tenemos 60 menos instituciones, 60 un poquito más, 65 creo que son, 65 Pero menos ¿no han instituciones. hecho unir y generar unos monstruos bastante grandes? No, porque, digamos, Claudia, lo que usted tenía antes, ¿no es cierto? Le voy a poner un ejemplo a la gente, son unidades ejecutoras o lo que se llamaba entidades adscritas a la presidencia, que tenían un problema fundamental.
Verá, en primer lugar, eran financiados generalmente por la banca multilateral, sea el Banco Mundial o sea el BID, ¿no es cierto? Ya, las decisiones no las tomaba el ministro, las tomaba esta instancia de acá. Tenían sueldos mientras la burocracia ganaba 1.000, estos ganaban 3.000 o 4.000, ¿no es cierto? Ya, aquí estaban las verdaderas decisiones. ¿Eso era plata de donación? No, era plata de deuda. En eso nos estábamos endeudando. ¿Qué hizo usted? Eliminó esta unidad de aquí, que era una unidad ejecutora adscrita a la presidencia, y potenció el rol del Ministerio de Educación. No sé si usted ha sido cercana, entiendo que sí, a los procesos educativos, ¿no? Pero del ministerio sacamos 3 ministerios, Educación, Cultura y Deporte, antes era uno solo. Porque cuando tenía esto se hacía solo educación y se le dejaba relegado totalmente a deporte. Hoy hemos invertido en deporte, ¿no es cierto?, para que tengamos la posibilidad de que haya un fomento del deporte. Digamos, era lo que pasaba con energía, minas y petróleos, ¿no es cierto? Ese era fundamentalmente un ministerio de petróleos, pero no hacía eficiencia energética, por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto? O en el caso de educación, era seguramente incluso obvio que la preocupación central esté en el tema educativo y se descuidaba elementos como cultura, elementos como deporte. Eso es lo que se ha hecho, ahí está el crecimiento. Usted me ha dado un excelente ejemplo. Antes lo que teníamos era un monstruo, ¿no es cierto? Ya con 3 responsabilidades seguía siendo un monstruo. Lo que se hizo es dividir ese monstruo para que la cultura tenga mayor atención y mayor inversión, el deporte tenga mayor atención y mayor inversión, y se especializa el trabajo sobre el tema de educación. Y así pasó con el Ministerio de, fíjese lo que era el anterior, ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero por ejemplo, ministerios como el talento humano, el Ministerio del Buen Vivir, ¿hay justificación? ¿No hay justificación? Yo particularmente soy de aquellos que esa secretaría debería cerrarse, ¿no es cierto? Ya, no porque lo que hay que hacer ahí no sea bueno, porque eso lo puede cumplir una entidad como la Secretaría de Planificación, por ponerle un ejemplo. Porque ahí es qué tipo de planificación tiene usted, ¿no es cierto? Ya ligada con el modelo de desarrollo. Por eso ahí conecto con la pregunta que usted me hacía, ¿cómo entender el mundo público? Y el mundo público creo que hay que entenderlo si usted tiene un proceso de desarrollo detrás, Claudia. Y esto es lo que no tuvimos en los últimos, digamos, entre 1996, en realidad entre el año 92 y el 2006 nosotros fuimos de tumbo en tumbo. Dígame, ¿usted tiene planificado el programa de mañana? ¿Tiene planificado el programa de pasado mañana? Seguramente sí. Y eso no es que usted sea autoritaria o algo así, es que está haciendo lo correcto, Claudia. Porque usted tiene que saber que mañana quiere tratar el tema de salud y tiene otros invitados, o pasado mañana quiere poner el tema de producción y tiene otro tipo de invitados. Claro, y ahora nos marca el eje político, también la coyuntura uno le va moviendo. Efectivamente, pero es diferente el manejar un programa de televisión o de radio que manejar un país. Con lo cual la planificación se hace más necesaria, indispensable en un programa, en un tema de país, ¿no es cierto? La conexión que tiene que haber justo en lo que usted decía, ¿no es cierto?, con el mundo profesional y el mundo de las universidades y el tema de los becarios. ¿Son mundos separados? No. Usted tiene que saber que los becarios deben venir al país, rendirle, ¿no es cierto?, fruto de su formación. ¿En qué áreas? En las áreas productivas. ¿En cuáles? En las que el país en ese momento está trabajando, ¿no es cierto? Por eso es que le digo, ¿qué sacamos con 25% de los chicos que se gradúan de la universidad que sean administradores de empresas? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué no dinamizamos? Entonces, aquí buscando racionalización y saber qué necesita la ciudad ecuatoriana. Exactamente. Vamos a mirar qué ocurre. Queremos agradecer a Pavel Muñoz. El tiempo corre muy rápido. Recordamos que él es candidato de la lista 35 Alianza País aquí en el distrito norte de la ciudad de Quito. Él ha hablado sobre sus propuestas, pero también sobre su trabajo como ministro de Planificación, su recorrido de 10 años dentro del gobierno nacional y algunos temas como el manejar lo que significó un organigrama que él dice cuando ingresamos era muy desordenado y este dato tiene mayor lógica. Hay que hacer análisis profundos de eso. Gracias nuevamente a Pavel Muñoz. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy en otro auspiciante Movistar. Con Movistar elige todo, sobre todo en los nuevos planes de este año que recién iniciamos. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques.